Bienvenidos a nuestro último video acerca del análisis del protocolo de gestión de red REDSconf. En este último video vamos a ver acerca de la práctica número 5. El tema es gestión REDSconf con Python. Los objetivos para esta práctica son analizar la herramienta Python para el protocolo REDSconf, configurar interfaces y ruta estática mediante REDSconf y diagnosticar la red mediante este protocolo. El procedimiento consta de 4 actividades. La primera actividad es la introducción a Python. La segunda actividad, la configuración de interfaces con REDSconf mediante Python. La tercera es realizar la creación de una ruta estática con REDSconf mediante Python. Y la cuarta es el análisis de la red con REDSconf mediante Python. Para eso vamos a abrir nuestra hoja guía, que la tenemos aquí. Tenemos nuestra práctica número 5. El tema es la gestión REDSconf con Python. Los objetivos que ya lo hemos dicho. El marco teórico acerca de lo que es Python y cuáles son sus perspectivas en el mundo actual, ¿no? Recordemos que Python es uno de los lenguajes de programación más extendidos en el mundo. Muy fácil de aprender también. El trabajo preparatorio nos llama a consultar acerca de las librerías que vamos a utilizar en esta práctica. Las URLs de los módulos YANG de tipo IETF. Va a ser las mismas URLs que vimos anteriormente en la práctica número 4. Ok, tenemos algunos equipos y materiales que son en síntesis del GNS3. Tenemos el procedimiento, como actividad número 1 es la introducción a Python. El literal A nos dice abrir GNS3 y realizar la topología de red mostrada en la figura 1. Esta es la misma red que hicimos en la práctica anterior, en la práctica número 4, por lo que vamos a abrir esta práctica. Ok, es la misma práctica de la anterior, entonces vamos a revisar las topologías y las conexiones que se necesitan al principio. Tenemos nuestro administrador. Vamos a ver la IP que tiene nuestro administrador. Tiene la 192.168.210. Ok, vamos a ver la PC2. Y lo podemos ver con un show IP. Y tiene la IP necesaria. Ok. Vamos a ver las configuraciones del router. Como en la anterior práctica no se guardó la configuración, está el router por defecto, ¿no? El router número 1 y el router Cisco también. Nuestro router de la gente están normales, están por defecto. Vamos a continuar con nuestra hoja guía y en la literal B dice iniciar el router Cisco y configurar la interfaz Gigabit Ethernet 1 con la dirección IP dada en la figura 1. Para eso vamos a abrir nuestro .txt de respaldo. Con estos comandos vamos a realizar la primera configuración que nos pide en el literal B. Ok, esto ya lo hemos hecho en prácticas anteriores. Vamos al router. Nos vamos al router del servidor y vamos a copiar las líneas. Listo, se ha conseguido. El literal C nos dice inicializar el otro router y configurar la interfaz Gigabit Ethernet 1.0 y la faz 00 con las direcciones IP dada en la figura número 1. Ok. Estamos en el router número 1. Vamos a poner conf terminal interface Gigabit Ethernet la 1.0 IP address es la 192, perdón, es la 10.1.1.20 máscara 24. Muy bien, como podemos observar aquí. Y nos vamos a la otra interfaz.
la faz Ethernet 00. La IP address 192.168.3.1 máscara 24. Listo. Vamos a verificar que la PC 1 de la LAN 2 tenga conectividad desde su router. Vamos a hacer un ping a la 192.168.3.20. Perdón, punto 10. Vamos a esperar un momento. Y listo. Ok, esto va a suceder en algunos casos. ¿Qué es lo que aquí nos falta? Como podemos observar, que no está en app las interfaces. Vamos a ver con Show IP Interface Brief. Y están administralmente en bajo. ¿Ok? Entonces nos vamos al conf terminal. Interfaz Gigabit Ethernet 1.0. Y nos vamos a No Showdown. Muy bien. Vamos a la interfaz Ethernet 00. Y le vamos a levantar con No Showdown. Listo. Ahora sí, vamos a ver el show de Interface Brief, que ya están levantadas. Entonces en este caso ya podremos tener nuestro ping. Si tenemos nuestro ping a la PC1. ¿Ok? Listos. Vamos a seguir. Dice, ok, tenemos el I en el administrador ejecutar el programa Visual Studio Code. Y vamos a crear esta carpeta RedSconf para crear este código. En el administrador ya tenemos abierta la aplicación Virtual Studio Code. Tenemos en la carpeta DevNet SRC la carpeta RedSconf Labs. Yo aquí ya tengo todos los códigos que vamos a realizar a lo largo de la práctica. Y los vamos a analizar juntos. En este caso vamos a analizar la infobásica.py. ¿Ok? Bueno, aquí nos dice que el programa establece los parámetros iniciales. Tenemos información básica. Las librerías, se está utilizando la librería Jackson. Se está importando Jackson para realizar las peticiones mediante este lenguaje. Esta librería nos permite realizar las APIs HTTP para mandar request, enviar solicitudes. De esta librería de request nos da un request out que nos ayuda a hacer la autenticación básica de HTTP, como lo hacíamos en Postman y como lo hacemos también en curl. Vamos a importar también esta carpeta, la URL IB3, para que nos da acerca de los certificados de SSL. Y con esta línea de comando nosotros vamos a deshabilitar, tal como hacíamos en Postman, en las configuraciones, como lo hacemos en curl con la opción "-k". ¿Ok? Vamos a ver las variables básicas. Es el usuario, que es admin, como ya se ha creado en el router del servidor. PWD, que es la contraseña. El formato, este es el formato Jackson, que también lo aplicábamos en el Postman. El servidor, este va a ser la IP del servidor, va a ser siempre. El puerto 443 y el RedPath, que es la URL del módulo YANG, ¿no? Que vamos a ocupar este módulo, este protocolo RedConf para realizar nuestras peticiones mediante URLs. Ok, aquí se hace la autenticación, se da un ingreso, que es igual al HTTP basic out, se pone el usuario y la contraseña, ¿no? Que estaban acá seteados. El encabezado, vamos a realizar un encabezado que nos ponga el encabezado accept en el formato, que es en formato Jackson, y el content type en formato Jackson igual, ¿no? Para recibir y enviar datos en formato Jackson. ¿Ok? Vamos a continuar.
Dice, ejecutar el script anterior en el terminal del administrador. Ok, para eso necesitamos nosotros irnos a la ubicación de la carpeta donde están nuestros códigos. Por lo que nos vamos a cd, labs, dbnc, redsconf y labs. Vamos a copiar. Vamos a nuestro administrador. Y nos vamos a cd, paste. Aquí era labs. Así es. Ok. Vamos a hacer un ll para revisar. Aquí, como podemos observar, ya tenemos todas nuestros códigos que hemos realizado. Ok. Para ejecutar cualquier código se va a ocupar Python 3 y el nombre del código. Vamos al administrador. Vamos a hacer un poco más grande. Vamos a hacer Python info básica py. Perdón, es Python 3. Listo. Esto no nos devuelve nada, es solo información básica, no se ha dicho que se impriman alguna respuesta o se ha mandado alguna solicitud, por lo que está correcto. Vamos a crear una función que va a ser las funciones método get, el método get, el método put, el método patch, el método delete. Vamos a crear estas funciones en el administrador. Estas funciones nos ayudarán a que si queremos una petición de get, queremos hacer una petición get, solo llamemos a la función y ya tendríamos el get, al igual que el patch, el put o el delete. Es muy importante esto, es muy básico dentro de Python, ¿no? Como podemos observar, este es el método get. Vamos a guardarlo. Ok, igual tenemos, ¿no?, la librería sys. Esta librería es muy importante porque nos da acceso a las variables que nosotros necesitamos. Por ejemplo, nosotros vamos a necesitar otros códigos, otros scripts que están dentro de este directorio, por lo que vamos a poner un sys.path.append que vamos a estar en el directorio actual en el que estamos. Ok, vamos a importar con esto. Nosotros ya podemos importar cualquier código que esté dentro de esta path, de este camino, de este directorio. Ok, entonces vamos a importar la info básica como i para no tener muchas líneas de código. Igual, ¿no?, el request y el Jackson. Ok, y aquí vamos a realizar la función. Vamos a definir una función que va a ser el método get, que va a tener como variable de entrada una URL. Ok, se va a hacer la petición, una petición res es igual a request.get. Vamos a importar de la librería request el get. En esto se deben poner estas variables, el get, la URL, que es la que va a estar dentro de la función, el out, que es el i.ingreso. Recordemos que esta variable ya lo tenemos hecho acá, el i.ingreso. Los headers va a ser i.encabezado, los encabezados que ya hicimos acá, la variable encabezado, y para verificar en falso. Ok, tenemos una respuesta. Aquí vamos a tener un if, ¿no? Dice, si el status code de la respuesta está en 200, 201, 204 o 202, que son códigos exitosos, nos va a imprimir exitoso método get status y nos va a dar cuál es el status de este request realizado. Se va a hacer una respuesta Jackson. Si es que hubiera alguna respuesta, se va a poner en el formato Jackson. Y aquí es para identar y para que se vea mejor la respuesta. En todo caso, si no tenemos ninguna de estas que no sean exitosas, nos va a imprimir un error al recuperar datos y nos va a salir que es el código que nos va a dar este request. Lo mismo vamos a hacer con patch, ¿no? Lo mismo, como podemos observar aquí, solo que aquí tenemos dos entradas. Recordemos que patch
nos ayuda a actualizar, ¿no? Entonces necesitamos dos cosas, la URL, que es la URL a la que se va a hacer el cambio, a la que se la va a actualizar, y el yarn config. Este yarn config implica la data, ¿no?, que se va a enviar en esta petición. Igual, ¿no?, aquí se hace un request patch, la URL, la autenticación, que va a ser siempre de la import info. Esto nos ayuda muchísimo porque si no tendríamos que poner en cada código todo esto, ¿no? Entonces esto nos ayuda un montón. El header, el data, como les digo, aquí va la data que se va a poner aquí en el método patch y para verificar falso. Igual, ¿no? Si tenemos los códigos de exitoso, nos da un print de exitoso. Si no, nos da un print de error. Vamos al put. En el put es lo mismo que el patch, pero el put crea, ¿no?, variables. Crea interfaces, como vimos en el laboratorio anterior con Postman. Crea interfaces, crea rutas estáticas. Entonces necesitamos también una URL y una data. Y en delete, como solo necesitamos una URL, nos va a dar una URL, lo mismo, y si es que nos da exitoso o error. Ok, vamos. El literal P dice, crear el código getinfo.resconf.py y ejecutarlo. Ok, nos vamos al getinfo.resconf en el administrador. Getinfo.resconf. Ok, miren, aquí se nos hace, tenemos una línea de código de 17 líneas. Porque ya hemos hecho funciones, ya hemos hecho una información básica y es mucho más fácil. Si no, tuviéramos que hacer un montón de líneas y ser repetitivo, y eso es lo que no queremos. En la programación se debe ser eficaz y eficiente. ¿Ok? Con el directorio sys nosotros podemos tener acceso ya a estas dos librerías, la info básica y el método get. ¿Ok? Entonces aquí vamos a realizar nuestra URL. En el método get nosotros necesitábamos una variable de entrada que va a ser la URL. ¿Ok? Entonces, para nosotros tener la información básica del getinfo.resconf, para tener lo que nosotros hemos hecho en el administrador, mediante la línea de comandos, necesitamos esta URL, ¿no? Como podemos observar, nosotros aquí ya tenemos, ¿no? http, // aquí entre paréntesis ponemos i.server. Vamos a traer la variable server a este código, a este script. Vamos a info y el punto server es la IP del servidor. Okay, vamos a cerrar estos códigos. Ok. Dos puntos, vamos a tener el puerto, vamos a exportar el puerto 443 / y punto .redspan, que va a ser el redsconf tal como está en la terminal, en la consola. Okay. Listo. Lo hemos realizado. Aquí vamos a imprimir en pantalla, en el terminal, en la consola, la URL. Y ya aquí tenemos, ¿no?, el get. Aquí importamos el código método get como get nomás. Entonces ponemos este get y aquí importamos la función .método get y la URL, que es la que creamos acá. Ok, nos vamos al terminal y vamos a ejecutar el Python 3 get info redsconf. Listo. Entonces aquí podemos observar que nos da la línea de código. Aquí este código nos decía que debía imprimir la URL. Se está imprimiendo la URL que se están poniendo en el método get. El método get nos dice que es exitoso el método get y con estatus 200. ¿Ok? Que era ok. Y nos da una respuesta. La respuesta está en Jackson. Y nos da esta respuesta que nosotros tenemos de la misma manera en la CURL. ¿Ok? Hemos realizado correctamente. ¿Qué hace? La pregunta número 1 dice, ¿qué hace el script getinfo.redsconf?
nos da la información básica de REDSCOM, ¿no? Para verificar si se ha realizado correctamente la habilitación de este protocolo en el router. Mostrar el resultado de su ejecución y comentarlo, ya lo hicimos. En este caso vamos ahora a realizar la actividad número 2, que es la configuración de interfaces con REDSCONF. Vamos a crear el código getinfo g2.py. Ok. Nos vamos acá al administrador. Ok, vamos a revisar un poco esta getinfo g2.py. Ok, es lo mismo, ¿no? Vamos a importar el info básica, el método get. Aquí vamos a crear la URL correctamente, que es la que nosotros teníamos que investigar en el trabajo preparatorio, o en todo caso utilizar los mismos URLs que ya teníamos en la práctica anterior, ¿no? Es la misma, ¿no? Aquí tenemos 192.168.2.1, puerto 443, REDSCONF, data, IETF, interface. Este es el módulo, el contenedor interfaces. Y el nodo interface Gigabit Ethernet 2. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner esta URL en un método get. Python get info g2. Ok. Como podemos observar, nos da exitoso con un código 200, y aquí podemos observar que esta interfaz Gigabit Ethernet 2 no tiene nada, ¿no? No tiene un IPv4, no está habilitada, por lo que es correcto. El B nos dice que vamos a crear el patch interface g2.py que actualice la configuración de la interfaz conforme a la topología de la figura 1. De acuerdo a la topología de la figura 1, vamos a observarlo un momento acá. Esta G2 debe tener la 10.1.1.10 con máscara 24. Esto lo vamos a actualizar mediante Python. Por lo que nos vamos al administrador, nos vamos al patch interface G2. ¿Ok? Aquí ya es la información básica. Aquí vamos a utilizar el método get y también el método patch. Vamos a crear la URL, que es la misma que estaba anteriormente en el getinfo, y vamos a hacer este yank config, que va a ser la data que nosotros vamos a enviar para actualizar esa interfaz, ¿no? Entonces esto es según el modelo yank. Ok, vamos a habilitar esta interfaz. Vamos a poner una descripción que se va a R1, al otro router, y aquí está la IP address, ¿no? La 10.1.1.10 con máscara 24. Ok, en este código vamos a hacer dos cosas. Vamos a actualizarle patch.methodopatch, la URL y la data, la YAML-config, y vamos a, aquí mismo vamos a tener la URL, ¿no? Vamos a ver el método get de esta URL para ver si se ha cambiado o no. Ok, entonces nos vamos acá, vamos a Python 3 patch interface G2. Muy bien, el primero nos dice que se ha hecho de manera exitosa el método patch con un estado de código de 204. Este 204 nos indicaba que se hacía correctamente la actualización, pero no se mostraba nada, no tenía contenido. Por lo cual nosotros pusimos el método get para saber si ya se había hecho este cambio. Vamos a poner un poquito aquí. Ya. Este es antes del patch y este es después del patch. Como podemos observar, se ha hecho correctamente la actualización. Se tiene el nombre de la interfaz, la descripción, se ha habilitado y tiene la IP correspondiente a la topología dada. Ok. Vamos a realizar la pregunta 5 que dicen el agente, correr el comando show IP interface brief. ¿Cuál es el resultado? Como siempre,
si ya tenemos una validación en Python, pues se supone que vamos a tener una validación en el agente también. Por lo que nos damos enable show interface brief y tenemos creado manualmente en otro, perdón, el 10.1 está en app. Ok, entonces como estamos directamente conectados al otro router, debemos tener un ping a la 10.1.1.20. Muy bien, a la 192.168.3.1. Ok, no la tenemos. Ya, esto va a ser muy importante después para realizar la ruta estática. Ok, por lo pronto vamos a continuar. Dice, en base a la práctica 4 y los códigos y funciones ya creadas, desarrollar un script getinfo lb1.py que muestra la información de la interfaz loopback 1 del agente. Recordemos, podemos ver aquí en el resultado, que no tenemos ninguna interfaz loopback 1, ¿no? Entonces, cuando vayamos a crear ahorita, para obtener información de esta loopback 1, no la vamos a obtener porque no está creada. ¿Ok? Entonces nos vamos al administrador y nos vamos al getinfo loopback 1. ¿Ok? Vamos a quitar esto. Ok. Es lo mismo, ¿no? Solo vamos a poner el método get, vamos a crear la URL, que es muy importante. Esta URL que podemos sacarla de la práctica número 4, vamos a imprimir y vamos a ver el método get de esa URL. Por lo que nos vamos acá. Ponemos Python 3 get info lb1. Ok, entonces tenemos aquí nuestra URL y aquí nos dice error al recuperar datos, status code 404. Este 404 nos decía que hay un error en el servidor, que no ha encontrado estos datos que nosotros estamos pidiendo, por lo mismo que no tenemos aún creada esta loopback, por lo que está correctamente. Entonces vamos acá y dice, crear el código put crear lb1 que cree la interfaz loopback 1. Vamos a crear esta loopback 1, ¿ok? Nos vamos al administrador, nos vamos al put crear lb1, ya tenemos aquí, ¿ok? Vamos a importar el sys para tener acceso a los otros códigos como info básica, método get y método put, que es lo que ya creamos. La URL de la loopback 1 y la data, ¿no? Con esta data vamos a crear nuestra lb1. A hacer la loopback 1, una descripción, va a estar habilitada. Tenemos nuestra IP address que va a ser la 20.1.1.1.1 con máscara 255, 255, 255.0. Vamos a realizar los métodos, el put con la URL y la data y el get para saber si ya tenemos información acerca de esta loop. Vamos acá. Python 3 put crear lb1. Listo. ¿Ok? Tenemos aquí que la primera petición del método put tiene un status code de 201 y el método get tiene un código 200, por lo que se ha hecho correctamente. ¿Ok? Con esta información. Nos vamos a la gente y vamos a realizar show interface. ¿Ok? Se puede observar que aquí ya está creada la loopback 1. ¿Ok? Muy bien. Vamos a crear el código para hacer el delete interface lb1.
para borrar esta LB. Entonces, vamos a delete, que es básicamente lo mismo. Se importa el método delete, se pone la URL, se pone el delete.método delete URL y el get para tener la información. Vamos a crear. Okay. Python 3 delete. Ok, se ha hecho de manera exitosa la primera petición, que es delete, con un 204. Eso quiere decir que no hay contenido. Y el método get nos da un error del 404. Un error en recuperar datos en el servidor. ¿Por qué? Porque al hacer primeramente el delete.método delete, ya se borra esta interfaz LB1, entonces ya no hay información que recuperar. Por eso tenemos un status code de 404. Vamos a continuar con la GG. Ok, como vimos, como vimos anteriormente, no tenemos desde la agente hacia las redes, hasta la red LAN 2, no tenemos conexión. Entonces vamos a crear esta ruta estática para tener conexión. Ok, vamos a copiar esta ruta estática en el router R1. Perdón, conf-temp. Ok, creada la ruta estática. En, digamos, W. Ok, listo. En el administrador crear el código getInfoRouting, que obtendrá la tabla de enrutamiento de la gente. ¿Qué resultado muestra? El resultado muestra algún tipo de enrutamiento a la LAN 2. Vamos a verificar. Nos vamos al administrador. Nos vamos a getInfoRouting. GetInfoRouting, muy bien. Ok, vamos a crear el método, el get, con esta URL que nos daba el estado de ruteo de nuestro agente. Okay. Vamos a Python 3 getInfoRouting. Ok, aquí tenemos la información. Nos da un 200 y todo esto es la tabla de enrutamiento que nosotros tenemos en el agente. ¿Ok? Como podemos observar, no tenemos ninguna conexión a la LAN 2, por lo que no tenemos ping desde el administrador hacia la PC de la LAN 2. ¿Ok? Vamos a continuar. Vamos a crear esta ruta estática con este put crear para tener conectividad desde la LAN 1 hacia la LAN 2. ¿Qué resultado muestra el código? Ejecutar el código 10. ¿Cuál es el nuevo resultado? ¿Ok? Nos vamos al administrador. Nos vamos a put, crear ruta. ¿Ok? Vamos a tener la URL, que es crear esta ruta estática 1, que es la misma URL que utilizamos en la práctica anterior, en Postman. Igual esta es la misma data que pusimos en Postman. Vamos a crear la ruta estática, con preferencia con el name 1, y va a ser, nos vamos a la red 192.168.3.0, máscara 24, y el siguiente paso será el 10.1.1.20. ¿Ok? Primero vamos a realizar la petición put y después el get. ¿Ok? Vamos acá, le meto Python 3 put crear ruta. Listo.
El método put se ha hecho correctamente y el método get también ya lo tenemos aquí. ¿Okay? Se ha realizado la configuración, la creación de esta ruta estática. Vamos a ejecutar el get info routing para saber si ya tenemos en la tabla de ruteo del agente un camino, una ruta hacia la LAN 2. ¿Okay? Como podemos observar, aquí ya tenemos una ruta con la métrica 1, porque es una ruta estática, hacia la LAN 2 mediante esto. Por lo que vamos a realizar las pruebas pertinentes. Ya se tendría que tener desde el administrador hacia la PC1 de la LAN 2 ping. Por lo que vamos a realizar 122, 168.3.10. Muy bien, tenemos conectividad. Listo. Igual a la 3.1. Muy bien. Y tenemos también a la 10.1.1.20, que es la IP de la Gigabit Ethernet 1 del router 1. ¿Ok? Listo. Vamos a continuar. Por último, vamos a realizar el análisis de la red mediante REDSCONF con Python. Por lo que vamos a crear estos códigos de get statics REDSCONF e interfaces para ver las estadísticas de estos dos módulos, YAML, REDSCONF e interfaces. Okay. Vamos acá. Vamos a get estadísticas, lo mismo, ¿no? La URL es el método YAML, que ya deberíamos saber cómo realizarlo. Vamos a realizar el método get. Acá. Nos vamos a Python 3, get statistics, let's go. Okay. Tenemos las capacidades que también vimos en la anterior práctica. Okay. Y vamos a realizar también las interfaces. Listo. También tenemos las estadísticas de cada una de las interfaces Gigabit Ethernet 1, Gigabit Ethernet 2, de la 3 y la 4, cuántos paquetes han entrado, han salido, cuántos hay en error, en diferentes formatos, en octetos, en los paquetes unicast, broadcast o multicast, etc. La utilización de Python para la gestión de redes mediante el protocolo REDSCONF se puede observar desde diferentes perspectivas, ya que es mucho mejor en comparación con CURL, pero dependiendo del administrador de red puede estar al mismo nivel de Postman. Al hacer uso de Python, se tiene la ventaja de la programabilidad y automatización de los recursos de REDSCONF. Mediante el uso de Python es más fácil tener información de las interfaces y su configuración. En esta práctica se ha configurado una interfaz existente y creando otra, la interfaz LoopBack, exitosamente. Además, se ha creado la ruta estática faltante para tener conectividad entre todas las redes de la topología y conocer la tabla de enrutamiento de la gente. Es un gusto poder acabado estos 5 videos acerca de las prácticas para el trabajo de titulación, análisis de protocolo de gestión de red, REDSCONF. Ha sido un gusto y espero volver a vernos. Gracias.